Bienvenidos a Click Polo. Soy Adolfo Cambiaso y voy a hablar en Click Polo. Soy Facu Pierce y voy a estar en Click Polo. Siempre le agregás algo. Soy Juan Manero, campeón de tortugas y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Pelón Stirling, campeón de tortugas y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Pablo McDonough, campeón de tortugas, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Ignacio Manifesto, gerente general de la Asociación Argentina de Polo. Soy Oscar, el Peque de Argüellos y voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Adolfito, de afuera mucha gente que vio el partido, pareció uno de los mejores partidos de polo en mucho tiempo y uno de los mejores partidos de polo de un equipo en mucho tiempo. ¿Vos lo sentiste así dentro de la cancha? Sí, para mí el año pasado, la final del abierto del año pasado, creo que tuvimos un nivel muy alto. Creo que jugamos un partido casi perfecto, 4 checkers. Y hoy fue algo similar, pero jugamos los últimos 3 muy bien. Para mí, en lo particular, es algo fue una final diferente porque cumplir los sueños siempre son difíciles y hoy jugar 6 cuarteteras contra un rival contra la esquina y que que estén a la altura es algo diferente e importante. Terminó el partido y vos dijiste, wow, qué bien jugamos. O sea, ¿estás sorprendido todavía de qué bien juega tu equipo o ya es algo natural para vos? No, a mí no me sorprende que juguemos bien. Creo que somos un equipo... bien, no bien. No, te vuelvo a repetir. Yo creo que los primeros checkers de la final del año pasado tuvimos a la altura también y con una presión bárbara de tener que ganar y creo que reaccionamos muy bien. Hoy jugamos naturalmente muy bien, nos conocemos cada año más y bueno, trabajamos mucho para esto, creo que nos merecemos el triunfo también. Hasta la mitad era muy parejo, un partidazo. La segunda mitad pareció una paliza. ¿Qué cambió para que esos últimos 3 checkers fueran tan distintos a los primeros 4? Hoy en lo personal creo que les contagié un poco las ganas yo a ellos. Estaban un poco dormidos y mis ganas creo que les contagié a ellos y empezaron a pegarle con el cigarro. Desde Pablo, Juanma y Pelón empezaron a agarrar ritmo y eso los últimos 3 checkers nos dio un funcionamiento diferente. Si tuvieras que calificar con un puntaje al equipo, ¿es un 10? Siempre creo que tenemos que mejorar algo, así que ¿Se puede un jugar 10. mejor que esto? Sí, porque los primeros 3 checkers veníamos palo y palo, teníamos que haber ido ganando por más. Creo que cerró un poco más, así que siempre se puede mejorar, claro. Bien, y ahora, si eran favoritos ahora para todo, ahora después de esto, para Hurlingham y Palermo, pero más todavía. Sí, pero desde que venimos haciendo lo que venimos haciendo es obvio que somos favoritos y está bien que sea así. Eso lo logramos nosotros, ser favoritos y la tenemos que aguantar. Y es divertido también jugar de favorito y de punto. Yo jugué de todos lados, así que hoy, como dije antes de la temporada, yo estoy disfrutando mucho más que el año pasado. La última, todavía no sabemos qué caballo van a nominar como el mejor. ¿Vos pronosticás a la cuartetera 6? Y hoy la cuartetera 06 yo creo que es muy merecida. Sería la frutilla del postre. La frutilla del postre, sería cerrar un lindo torneo. Caballo jugador de la final para cuartetera Clon 06, jugado por Adolfo Cambiaso.
Por la Asociación Argentina de Polo, señor Juan Badiola. Por la Asociación Argentina de Polo, presidente, señor Delfín Uranga. ¿Qué más se puede decir de la Delfina después del partido que han jugado hoy? O sea, para mucha gente en la tribuna es un partido perfecto jugado por un equipo de polo. No, me parece que el equipo volvió a demostrar que todas las copas le importan, que arranca una nueva temporada y las ganas siguen estando igual que como terminó el año pasado. Yo creo que eso es muy meritorio, ¿no? La verdad que la cabeza esté fuerte y con esa actitud que Milo, bueno, hoy Pepe nos pedía, la verdad que es importante demostrar que la cabeza está. Ok, esa es la respuesta de Cassette. Sí, tu respuesta de Cassette, bárbaro. Y sí, hablemos de otra manera. Claro. ¿Alguna vez jugaste un partido tan perfecto como hoy? Perfecto me refiero a 7 checkers, o sea, los 7 checkers parejitos. ¿Algún bache muy chico? No, se jugó muy bien al polo seguro. Hemos jugado grandes partidos también y hemos jugado checkers muy buenos. Por ahí vos decís que a lo mejor este partido lo jugamos del primero al séptimo, pero me parece que el equipo entró con mucha actitud. Por ahí nos costó un poquito de entrada, pero más que nada me parece que nosotros tuvimos flojo en defensa, que es nuestro fuerte normalmente, y la verdad que los primeros 4 o 5 checkers nos decíamos que estábamos lejos de la marca y dándole mucho espacio a ellos, así que y nos metieron muchos goles de cancha que no nos gusta, pero bueno, después me parece que supimos sacar una buena diferencia y Adolfito tuvo un partido impresionante y creo que el resto también. Porque el partido estaba 11-10 hasta el cuarto y después terminó 7-1 los últimos 3. Sí, una de las cosas por ahí es que, bueno, que seguro que en el otro lado tenés un equipazo, no hay que merecer al rival, pero por ahí nosotros sí lo que nos veníamos diciendo es que estábamos medio flojos en defensa, más que nada. Entonces queríamos apretar un poco eso, ajustar un poco las marcas y me parece que se logró y se pudo hacer esa buena diferencia. Ahora son más candidatos que antes todavía para Hurlingham y Palermo. No contestes con Cassette. No, el equipo viene siendo candidato seguro, porque como viene los últimos años, yo creo que somos candidatos a todos los torneos que entramos, pero la verdad que es un plus haber ganado Tortugas, haber ganado una nueva final y siempre está bueno arrancar así para ir pasando una temporada divertida. Gonzalo losing sight momentarily. Alberto Heggie Jr. coming up the outside. Gonzalo Gonzalo Pierres giving the bump to Alberto Heggie. Alberto Heggie breaking off to goal. Heggie, his cut shot right through the center. So, Alberto Heggie Jr. Ya estamos confirmando. Y aquí Miguel, Novilla Estrada. Miguel para tirarle al arco, la bocha que alcanzó a pasar Bartolomé Castañuela, que aprieta, pero... Estrada. Ahí está, con un toque pero muy sutil por atrás del caballo. Y lo veíamos nuevamente. Hilario trabajando para que no llegue José Donoso para tomarlo. Cambiaban de marca. Iba Jaime García Huidobro. Aparecía entonces en acción Polito Pires para sacarle también la marca. Cambiazo que dispara desde ahí. Sí, toma tirar aún más las distancias del marcador. Y que alta es la efectividad, porque decís, ¿por qué la juega toda él? ¿Por qué no la habilita Polito? ¿Por qué no le pasa la bocha a Hilario? Porque sabe que está con la posibilidad de que esa bocha termine en gol. Es realmente altísima. ¿Ven? Ya miró, ya sabe dónde está el tiro, ya sabe que tiene que pegar muy bien por abajo del cogote para no pegar en ningún caballo y para que la bocha termine con destino de gol. Eso lo sabía desde que inició su jugada. ¿Qué pasó? ¿Cómo analizás el partido? La primera mitad era un gran partido, muy parejo, la segunda cambió. ¿Qué pasó en ese cambio? Sí, creo que al principio era un partido, por más que yo por adentro de la cancha sentía que no estábamos jugando muy bien, era un partido más parejo. Era un partido que metíamos un gol ellos, un gol nosotros, un gol ellos, un gol nosotros. Igualmente lo que no me gustaba a mí era que no podíamos, después de una jugada buena, siempre hacíamos una distracción, una distracción y bueno, eso nos costó. Nos costaba que no podíamos agarrar en ningún momento nuestro ritmo y contra este equipo donde no agarras ritmo te pasan lo que te pasó hoy y la segunda mitad nos pasaron por arriba, los últimos 3 checkers o 2 checkers nos pasaron por arriba, jugaron muy bien y nosotros todo mal.
Llegaron a la mitad del partido al cuarto 11-10, o sea, ahí lo tenían en parejito. En la segunda mitad, ¿qué fue? ¿Consecuencia de esa falta de ritmo que vos veías que le faltaba a la Argentina, pese a estar un gol abajo nada más? Yo creo que sí, yo creo que veníamos un gol abajo, pero el equipo no estaba, para mi gusto, no estábamos jugando muy bien. Como te digo, hacíamos una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, una mala, y contra este equipo una buena, una mala no podés, tenés que jugar muy bien todo el partido. Lo jodido fue que después hicimos varias malas seguidas y ellos varias buenas, y bueno, nada, la verdad que nos ganaron bien. Y bueno, ahora hay que meterle para adelante, esto recién arranca y nosotros tenemos, si Dios quiere y podemos analizar bien estos videos, tenemos muchas cosas para mejorar. Más allá de la derrota, hasta la mitad era un gran partido de polo. Vos cuando terminás un partido así, ¿pensás, estuvo divertido, o te vas con la bronca de no, perdimos? Yo no lo vi como un buen partido, de verdad. Porque... Para la gente era eso, no, por ahí para la iba gente y venía, sí, iba y venía, eso. Sí, pero es difícil para nosotros por ahí pensar en eso. Yo estoy pensando en que el equipo funcione bien y ganar. Y cuando el equipo no me gustó cómo jugamos y no ganamos, pasa a ser totalmente secundario cómo salió el partido, ¿no? Obviamente para la gente estuvo bueno y todo, pero sí, nosotros, nada, hay muchas cosas para mejorar. Sí. Seguramente analizarán en la semana mucho. ¿Lo primero que cambiarías? ¿Una sola cosa que diría, esto es lo que menos me gustó? No, por ahí es todo un tema de concentración, porque no es que era un tema de jugadas, ni de posiciones, es un tema de concentración. O sea, hacíamos una jugada buena, una floja, una buena, una floja, y a mí me pareció que ellos andaban mucho más ligeros que nosotros en las vueltas, estaban defendiendo, donde pasaban a atacar, atacaban mucho más ligero que nosotros y atacaban con más personas que nosotros. Entonces, de adentro de la cancha se sentía como que siempre veníamos un poco de atrás, y cuando uno está más ligero, ellos estaban más ligeros que nosotros, también nos pasaban con los caballos, los pechazos los hacían más fuertes, o sea, estaban con más reacción, mucho más despierto que nosotros, y cuando adentro de la cancha se siente eso, se siente, y o sea que no sé qué es lo que hay que cambiar un tema de concentración y jugar un poco mejor, bastante mejor. Professionalism. These are the core values of Estudio ML. Tenés buzo La Dolfina, gorra AC, Adolfo Cambiaso. Sí. Contá un poquito cuál es tu labor en La Dolfina y tu trabajo con Adolfito. Yo soy, hoy esta temporada me tocan los clones, pero siempre estoy en el galpón de él, del lado de afuera, con los nuevos mejores sería, que después van adentro, a Palermo, lo que sea. Y bueno, y afuera él me designa un lugar o algún jugador para cuidarle, o con él también. ¿Qué significa tener los nuevos? Vos llevás los caballos nuevos que van a jugar algo del jockey de este año, tortugas. Claro, sí, y ahí ya se van, como que van apuntando a ver. Sería lo mejor de lo nuevo. Claro. Que va al galpón del abierto, ahí eso me toca a mí. Y este año es el más especial de todos en cuanto a los caballos nuevos, ¿no? Porque sí, porque son clones, sí, todos es clones, especial. Lapa, cuarteteras, ¿no? Sí, un año especial. ¿Y qué significa trabajar con clones? ¿Es lo mismo o es distinto? Tienen por ahí algo diferente, porque son clones de las mejores, son elegidos. Igualmente el trabajo siempre
uno lo hace porque le gusta, porque es lo que quiere, porque, ¿entendés? Pero bueno, por ahí este año es un poquito, tiene otro gusto. ¿Son 7 cuarteteras? Sí, son 9. 9. En realidad. Hoy vinieron 5. Una hace 2 semanas, lamentablemente, le agarró un virus. La tuvieron que, ¿cómo se dice? ¿Matar? Sí. Ah, mira. Hay una bacteria que es muy imposible curar. ¿Cuál? Es salmonera. No, ¿cuál, qué número? La 8. La 8. Y la 7 quedó, está trabajando para que agarre nada, para que pueda jugar. La están trabajando porque es un poquito más nueva, ¿viste? Le cuesta un poco más, pero está buena. ¿Y de todas las cuarteteras, vos las identificás? Sí, sí. Bien en cuanto a Sí. todos los clones. Cara, juego, todo. Todas son distintas de alguna manera. Sí, son similares, pero diferentes. Sí, cada una tiene su marca. Son por ahí algunas parecidas. La 4 y la 6 son medias parecidas, pero parecían la marca, pero diferente físico. Bien. La que más le gusta al Fito es la 5. Sí, la 5, la 3, la 1 están todas buenísimas, están enloquecidas, sí. ¿Cuál es la que más te gusta a vos? Y no sé, me gustan todas. La verdad que me gustan todas, no tengo por ahí un cariño con una que digo esta es mejor o peor. ¿Vos jugás alguna práctica? ¿Vos taqueás? Sí, he jugado. ¿Taqueás con cuarteteras? No, este nivel no. ¿No? No. ¿No le pedís, che, déjame taquear? Jamás, no, jamás. No, hago mi trabajo y por ahí si se puede alguna vez se juega una práctica, pero no con esto. El otro día nominaron No me da a mí no me da a mí para jugar. ¿Cómo? Nominaron 1 y 6. Nominaron a 2. ¿Qué sentiste? No, y está bueno porque se refleja en la cancha el trabajo que hace uno día a día. La verdad que de lunes a lunes, nada, se refleja, está bueno, muy bueno. Para el equipo, nosotros somos todo un equipo. General, veterinario, herrero, nosotros, una parte muy importante, y los chicos también que no vienen a la cancha, pero que están a la noche, arrancamos a la mañana temprano. El caballo es como una criatura, es un atleta, pero como una criatura a la vez, porque tenés que todo el tiempo encima, y más hoy con los clones. Bueno, Juanma, a tus compañeros les pregunté lo mismo y es la primera pregunta. Mucha gente en la tribuna dice que Ernesto Trotz, por ejemplo, nunca vio un partido tan perfecto de polo de un equipo. La segunda mitad creo que sí, no podemos jugar mejor. Los últimos 3 chaques creo que jugamos espectacular. Nos salían todas, estábamos bien en defensa, que era lo que fallamos un poco al principio. Los primeros 4 chaques estábamos mirando un poquito y bueno, y obviamente está Lertina que no te hace jugar cómodo, también pasa eso. Dentro de la cancha, ¿vos notás eso? ¿Vos notás y decís, pucha, cómo estamos jugando? ¿Esto es perfecto? No tengo tiempo para tanto, pero como te dije, los primeros 4 chaques nos tenían mal, estaban jugando bien ellos y nosotros no tan bien, y después sí, la verdad que nos salía todo bien. Cuando jugás así es una satisfacción enorme. Hasta la mitad le habían hecho muchos goles de cancha. Pelón dijo, no estuvimos tan bien en defensa. Ganaron, estás contento, todo. ¿Pero eso te duele un poquito en tu orgullo de back? Duele estar que te pasa como te dije, que pegan un back y hay 2 negros solos. Eso te duele, que decís, estamos lerdos. Pero bueno, tampoco hay que sacarle mérito a ellos, que es un equipazo, que bueno, que te hacen, que es lo que te pasa, te hacen jugar mal o incómodo porque son muy buenos. Y bueno, hay que ser realista también. Recién hablamos fuera de micrófono de una jugada sobre un costado de la cancha cerca del palenque Lertina. Los libros aconsejaban back, vos saliste jugando para el otro lado, llegaste a mitad de cancha, palazo para un golazo de Pelón. ¿Era back o era salir jugando así?
salió y salió espectacular. Capaz que era back y hubiese sido lo más simple y era más segura, pero lo que pasa es que no me pidió mis compañeros back y no sé, se dio, salí para adelante y venía medio a los cañazos, por suerte le seguía pegando a los cañazos y después quedó pelón, pero salió una jugada buena, capaz que un poco arriesgada, pero bueno, el equipo me da la confianza también de a veces poder hacer de tratar de hacer esa jugada. ¿Puedo decir que todos los otros polistas del mundo pegaban back, pero Juan Manero no? No, hay mucho que hacer igual, lo mejor que yo. Salió buenísima y bueno, y salió un lindo gol. Hay que disfrutar. Y ahora Hurlingham y Palermo, después de este partido, ¿quién puede pensar que la Delfina no va a ganar ambos? Sí somos seguramente los candidatos y los que tenemos que defender los 2 títulos, pero bueno, los equipos vienen mejorando y se nos hacen difícil, pero bueno, hoy quiero festejar después pensar en Hurlingham. Estamos adelantando mucho, vamos a festejar hoy. Y además de pensar eso, tenés que pensar un chiste para Click Polo en los próximos 6 años. Dame para el próximo partido, te lo largo. Dale. Yo que soy re chistoso. Gracias. Pablo, el comienzo de la nota es el mismo que a tus compañeros. Mucha gente afuera decía que fue un partido perfecto de un equipo de polo como nunca habían visto. ¿Lo sentiste así? Los últimos 3 Chakers jugamos muy bien, los primeros no, me parece que para la gente debe haber sido muy lindo ver porque no hubo casi goles de penal y la verdad que eso está bueno, pero nosotros nos metieron muchos goles fáciles que normalmente no estábamos mal, en defensa estábamos mal y durante 4 Chakers y creo que sí estábamos finos para adelante, por eso estábamos en partido y hasta ganando por 1 o 2 goles, pero creo que no fue un partido de la Delfina bueno en defensa la primera mitad, la segunda mitad creo que jugamos muy bien. Qué difíciles que son, ¿no? Porque Pelón y Juanma dijeron casi lo mismo que vos. Acaban de ganar Tortugas por 6, Alertina, 10 torneos seguidos, partidazo, y están hablando que en defensa podrían haber jugado mejor todavía. Es que es una realidad, no jugamos, nos metieron goles que no nos metían golazos, o sea, no era que ellos venían y te metían un gol de 120 yardas, te hacían una jugada y te metían gol fácil, y eso creo que es un poquito, obviamente, mérito de ellos, pero también error nuestro por no marcar bien y no estar bien plantados. Como normalmente estamos en defensa, somos un equipo que defiende bastante bien y creo que hoy la primera parte no lo pudimos hacer, pero después sí, después jugamos bien. ¿Qué cambió en el partido para pasar de un 11-10 en 4 Chakers a un 7-1 en los 3 últimos? Eso, para resumir, es que seguimos con la misma intensidad atacando y cerramos un poco más la puerta de atrás y creo que esa fue la clave y la diferencia. Muchas veces pasa, ¿no?, que la segunda mitad es cuando la Delfina gana los partidos. ¿Se hacen insostenible el ritmo de ustedes para los rivales? La idea es siempre mantener mantener una concentración y un nivel de juego similar en los 7 Chakers y sí, y es que el otro equipo no lo puede aguantar. Como te dije, hoy creo que fuimos de menor a mayor, no es que arrancamos bien y tuvimos un bache como nos ha pasado en algunas finales también antes, de estar jugando muy bien y de repente bajar la intensidad. Creo que fuimos de menor a mayor y como te dije, los últimos 3 Chakers fue donde la Delfina jugó de verdad un gran partido. ¿En qué momento vos pensaste, los últimos 3 Chakers, estamos jugando un gran partido? ¿Dentro de la cancha, cuando llegás al palenque? ¿Cuándo decís, qué bien esto, Me di cuenta, la verdad que no estaba ni mirando el tablero, me di cuenta que estábamos bien cuando terminó el 6º Chaker, que se fue una pelota afuera y estábamos por sacar, y ahí íbamos por 5, creo. Ahí me di cuenta que habíamos hecho una gran diferencia y que la verdad que estábamos sólidos, o sea, estábamos atacando bien y en defensa estábamos también muy bien. Es un día histórico además porque ganaron, siguen ganando y ganando, porque ganó un premio un clon. Había nominaciones, ahora un premio. ¿Qué te sugiere eso? No, el clon de la cuartetera. La verdad que es impresionante que haya tantos que juegan. Entre esas que hay mejores y hay alguna mejor que otra, pero son todas yeguas jugadoras de una final, buena, andando todas bien, y algunas se destacan entre todos los clones, los no clones. La verdad que es impresionante y recién tienen 5 años y medio, creo, no tienen ni 6 años, eso es doblemente increíble. Hay que esperar a ver qué son de acá a 2-3 años, pero no me sorprendería nada ver casi una lista entera de Adolfito, de clones y alguna yegua más. Adolfito dijo que le gustaría tal vez en algún partido que los 4 entren con un clon de cuartetera a jugar un Chaker todo de cuartetera. Obviamente vos encantado. Sí, ya lo sonrisita y brillito en los ojos. Bueno, lo tiene que hacer, no puede ser tan boludo. O sea,
La verdad que sí, sería divertido y sobre todo para él, que la cuartetera fue como un binomio histórico en el polo y la verdad que la Dolfina juegue con un chácar todo de cuarteteras. Él jugaría a las 6, ¿cuál pedís vos? Cualquiera, me da igual. A mí, la 1 o la 5. O las lapas también, así que las lapas también son muy buenas, que en el jockey jugaron y acá todavía no jugaron casi nada, pero también van a dar que hablar. Una cosa también. ¡Cámara! Invitamos a invitamos al gran comando, señor Santiago Brito, ahora sí la zona se entrega. Al medio. Ahí. Ah, más. Ahí, loco. Bueno, Nacho, estamos ya en la cuenta regresiva del abierto, un abierto que va a traer muchas novedades fuera de la cancha, ¿no? Fuera del rectángulo verde, como se dice. ¿Cuáles son las principales que tenés para comunicar? Sí, hubo dos aspectos de trabajo durante este año que surge a partir de haber hecho un análisis de los últimos 5 años de cómo fue la conducta de ventas y de visitas que tuvimos acá en Palermo, y se determinaron 2 líneas de trabajo. Una de lo deportivo, que es el ajuste que se hizo consensuado con los jugadores del nuevo formato de torneo, como para darle, digamos, más interés a cada una de las fechas, y otra es desde el punto de vista de cómo seguir abriendo las puertas de Palermo a quizás gente que hasta ahora no ha venido al deporte, para que conozca un deporte que, como decimos, visualmente y deportivamente es realmente muy lindo. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con todas las empresas, con los sponsors que nos acompañan, para primero desarrollar un esquema de ticketing mucho más vinculado a promociones a través de ellos y favorecer fuertemente a los clientes de nuestros sponsors. Y por otro lado, lo que trabajamos es todos los aspectos de valor agregado que le podemos poner a Palermo. Cuando uno dice Palermo es un evento que arranca a la 1 y termina a las 12 de la noche, y ves qué es lo que la gente puede llegar a tener o qué es lo que puede llegar a consumir desde el punto de vista de tenés los partidos de polo y también tenés un montón de alternativas, pero que hoy estaban demasiado asociadas a si sos invitado a alguno de los sponsors, si no quedabas un poco boyando en el medio. Entonces lo que estamos trabajando es justamente qué alternativas darle no solamente a los invitados a los sponsors, sino a toda la gente que vengan, para que puedan vivir un Palermo, como dijimos, desde la 1 del mediodía hasta las 12 de la noche, ¿no? Por ejemplo, shows para los chicos, de forma tal de que las familias se acerquen y que los chicos tengan un entretenimiento. Estamos analizando distintas alternativas temáticas, como te digo, familia y chicos, algún desarrollo musical, un fuerte desarrollo gastronómico, de forma tal de que realmente acercarte a Palermo te dé muchas alternativas, además de ver los partidos. Quizá la deuda pendiente del polo del abierto en los últimos años es tener la Dorrego a medio llenar las primeras fechas. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando para promocionar el abierto, traer más gente? No, bueno, como te comenté, valor agregado y a través de utilizar distintos canales de llegada a nuevos potenciales visitantes, como pueden ser los sponsors que tenemos o convenios con algunas otras empresas que hacen distribuciones en general o que te acercan público a distintos eventos, ¿no? Creo que Palermo te da la alternativa de traer un público distinto o sumar un público distinto, no traer, sino sumar al público que ya consume Palermo, otro público que pueda encontrar en el polo y en las acciones de valor agregado algo divertido como para pasar en familia y visitar en un lugar que obviamente es único, ¿no? Ese es un pedido también muchos de los jugadores, ¿no? Porque ellos ven afuera, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es el polo más fiesta, y ya el año pasado venían diciendo en Click Polo la necesidad de renovar el abierto. No,
está claro. Y vos recién me hiciste una mención muy clara que es Dorrego. Dorrego es la puerta de entrada para mucha gente que viene al polo por primera vez. Y es algo que tenemos que trabajar, que esa gente que venga por primera vez encuentre, o sea, a veces cuando uno va a ver algo por primera vez va por desconocimiento. Ahora, que ese desconocimiento termine generando que ese público que viene por primera vez quiera volver nuevamente, con lo cual este año vamos a desarrollar también todo un contenido dentro de lo que es el lado de Dorrego, que quizás será una ecuación pendiente hasta ahora para nosotros. Bien. O sea que venga al abierto va a haber un abierto renovado. Es la idea. Bien. Hola, soy Matías Callejo, fotógrafo, y voy a contar un chiste para Click Polo. ¿Va? Bueno, resulta que hay un pueblito chiquito y llega el circo al pueblo. Entonces se junta toda la gente en el circo, gran acontecimiento, van todos al circo, medio pedorrón, qué sé yo, circo, se escapa el león, quilombo del pueblo, todo el mundo corriendo, caos, todo corriendo de acá para allá, arriba en un balcón una vieja, el de la silla de ruedas, déjalos que elijan solo, la puta que te parió.